a grabar, a que después no me regañe. Muy bien, mi Carly preciosa. Gracias por todo. Marce, Gracias. querida maestra Marce. Marcela fue Hola. maestra de Carly, fue maestra mía, maestra de muchas personas, y es una excelente persona. Y ahora, pues, también contarás con unos 15, 20 minutos para dar tus testimonios, querida Marce. Adelante. Claro, muy buenas noches a todos. Me encanta estar aquí. Bueno, ando un poco como agripada, pero bien, me gusta estar aquí. Pues es un gran privilegio ser como un sanador, ¿no? A lo largo de mi vida yo he tenido muchos maestros de vida y maestros académicos. Y que siempre coincidimos, ¿no? Que el mejor terapeuta es aquel que ha vivido muchas cosas y que la ha regado y que se ha levantado y esto nos da mucha experiencia de vida, ¿no? Yo siempre digo, no sé, me gusta pensarlo así, a lo mejor es como mucha soberbia, que soy como la oveja negra sanadora de mi familia, ¿no? Porque no sé si vieron Coco, ¿no? Me siento así como Miguel, ¿no? De repente en mi curiosidad empecé a investigar un montón de cosas de mi familia y descubrí todo un mundo de cosas y me dediqué mucho a reparar cosas que para mí eran terapéuticas, pero que finalmente en la familia fueron interesantes. Y de ahí eso me llevó obviamente pues a la tanatología, pero haciendo como un recuento de cómo estuvo esto, vengo de una familia muy un poco extraña porque tenían un terror a la muerte, así, a hablar de la muerte, a pensar en la muerte. Me acuerdo mucho que mi abuelita, yo no sabía su historia de vida, ¿no? Veía una telenovela y si se moría el personaje le cambiaba, ¿no? Decía, no, 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 no hablen de eso. Y como que era un tabusísimo en mi familia la muerte. Yo no entendía, ¿no? Pues era una niña, decía, porque nunca jamás me dejaron ir a un funeral, o sea, de niña no, era como muy protegido eso, ¿no? Entonces, de repente a mí me daba mucho miedo la muerte y yo notaba que a mis amigos, por ejemplo, no les podía yo dar ni el pésame, ¿no? O sea, si se moría un familiar de algún amigo mío, yo me desaparecía y hasta que ya pasaba como su duelo, ay, ¿cómo estás? Y evitaba ese tema, ¿no? Porque pues era de familia. Y cómo va cambiando la vida, ¿no? De repente te pones inmerso y estás hasta el otro extremo, ¿no? En la tanatología. Pero el principio de este interés, bueno, a mí siempre me gustó ser psicóloga, ¿no? Desde niña. Tenía una tía pedagoga que tenía, pues no me dejaban salir a nada, ni a jugar, ni a nada. Me dedicaba a leer las obras de Freud cuando iba en sexto de primaria. No le entendía nada, pero me entretenía mucho. Entonces yo como desde primera de secundaria dije, voy a ser psicóloga y hasta la fecha creo que no me equivoqué de carrera. Pero ¿cómo se da esto de la muerte, no? De repente jugando, meticheando, y obviamente me fue como en feria, me encontré una cajita en el closet de mi abuelita y se me cayó. Y se cayó una como chambrita, se cayeron pues cositas. Se veían algo tétricas porque eran como de un niño y había unas fotos y yo tendría unos 11 años más o menos y ya fui y le pregunté a mi abuelita, se enojó, se puso a llorar, me dijo, ¿por qué sacaste esta cajita? Y se enojó, no me dijo nada, ¿no? Pero a raíz de eso, ahí sí, ya como que se abrió el tema de quién se había muerto en la familia y resulta que a mi abuelita se le había muerto un hijo. Ah, bueno, y toda una historia, porque se llamaba Marcelo. Y después de ese Marcelo nace mi mamá, que es Marcela, y a mí me ponen Marcelo. Entonces era como una cadenita, ¿no? Mi mamá ya me cuenta la historia, que se muere el niño, a raíz de eso, pues mi abuelita es realmente muy resiliente, pues tuvo más hijos, y ella dijo, mi mecanismo de defensa es no volver a hablar de la muerte, no soporto esto, ni mencionar a su hijo nunca jamás, ni nada, ¿no? Pero a raíz de ahí pude platicar yo con mi mamá sobre la muerte, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? A ella también le daba mucho miedo, pero lo logró y entonces de ahí me acuerdo mucho, mi mamá también le gustaba la psicología y me llevó justo, pues tendría unos 13 años, a un encuentro también tanatológico, que en ese tiempo era muy la onda, ¿no? Muy novedoso. No había muchos tanatólogos en México, eran argentinos, entonces ya las dos nos enamoramos de este tema. Y yo le decía, mamá, cómprame libros, ¿no? De psicología, de tanatología. O sea, me encantaba, ese era mi hobby. Y bueno, quién sabe si hubiera sido ahorita adolescente, estaría haciendo puras tonterías en el internet, como ahora me gusta. Pero
creo que en ese tiempo era muy provechoso, aunque me gustaba mucho leer. Y entonces empecé a cambiar, pero me seguía dando miedo la muerte. Yo decía, no, esos temas no me gustan. En mi casa no ponían ofrendas, no celebraban el Día de Muertos. Y yo empecé a indagar, ¿no? A los 18 años muere mi papá. Yo no lo había visto desde los 2 años que él se fue. Entonces tenía muy poco contacto y muy lejano, si acaso por teléfono. Muere y ahí sí, ya fue así como el primer contacto con la muerte, con el vacío, con el hablarlo, ¿no? Y poder contactar. Aún así seguía yo huyendo, ¿eh? Todavía acabé la carrera, todavía tuve casos. Decía, a mí que no me lleguen esos casos de muerte porque los odio, no me gustan. Me daban mucho como horror. Me daba mucho horror preguntarle a la gente cómo se sentía. Y también me daba mucho horror que a veces tenía como presentimientos, porque un día me enojé con una maestra de la FES. Y entonces yo dije, ay, esta maestra me cae bien gorda, porque yo vivía como a 3 horas de la facultad, bueno, como 2 horas y media. Y yo por llegar 10 minutos a veces tarde no me dejaba entrar y me enojaba yo mucho, ¿no? Entonces, un día dije, ay, ya no debería de venir esta maestra, pero para nada, ¿no? Y al día siguiente se murió, entonces fue muy impactante. Así, fue mi culpa, casi, casi, ¿no? Pero no, fuimos al velorio y fue una gran sorpresa porque era una fiesta. Eran unas personas que eran de Oaxaca y nos dieron mole, pollo, había baile. Y ¿cómo, no? ¿Cómo es este ritual tan extraño, que no es lúgubre, que pues la gente estaba hasta feliz porque en sus creencias decían que ella pues había pasado como una mejor vida y que había que celebrar su vida. Ahí me cambió mucho el esquema de ir a este, pues sí, velorio extraño. Y dijo, bueno, la muerte depende cómo tú lo creas, la muerte va a ser como es, y cómo la concibes en vida, va a ser tu muerte, ¿no? Y el papá de esta chica, pues era muy joven, decía, yo estoy feliz porque ella acabó su ciclo antes que yo, y ya no me tengo que preocupar de eso porque ella está bien. Me dice, es que acabó el ciclo y entonces yo ya no me voy a preocupar de dejarla sola o de que sufra porque tuvo una buena vida. Y lo tomaba con mucha filosofía el señor, ¿no? Entonces ahí cambié mucho mi perspectiva. Después me dediqué a estudiar terapia gestáltica, tenía un maestro que le encantaba estos temas también de tanatología y dábamos los talleres de muerte vivenciales, nos encantaba recrear así como que, pues sí, estados de muerte. Me metí mucho a lo que es la toltequidad, la mexicanidad, que también tiene una cosmovisión de la muerte bien diferente. Y los rituales, ¿no? De la danza mexica son totalmente diferentes, ¿no? Ahí se danza para hacer un levantamiento de sombra o hay cantos. Los velorios o los funerales son muy diferentes, también muy alegres. Y así, ¿no? La muerte estando presente. Y pues ya me toca más, pues con mi tía, que fue como mi mamá. También en su velorio fue una fiestota. O sea, fue muy bonito porque llegó muchísima gente, ni caían en la sala y todos cantando, diciendo mantras, diciendo cosas bonitas. Y ahí es cuando yo me reconcilio, ¿no? Con la muerte. Dije, pues igual es un proceso necesario. Su muerte se me hizo preciosa, es una muerte preciosa, porque pues moría en su cama, yo la vi. Y estaba muy tranquila, ¿no? Porque pues finalmente pues la disfruté hasta el último minuto. Y su sonrisa, me acuerdo mucho, dije, qué muerte tan hermosa, ¿no? Coronar la vida de esta manera es un regalo, esa muerte está tranquila, ella pues tuvo un paro cardíaco, pero dormida, o sea, realmente no sufrió nada, ¿no? La muerte puede ser hermosa a veces, cuando ya es el proceso, el final, el cierre de una vida. También, ¿no? Puede ser trágica, por supuesto. Me tocó mucho hacer intervenciones en el tiempo del COVID muy fuertes, pues en línea. No había posibilidad de hacer ritos funerarios. Muchos ya no volvieron a ver a sus familiares, no pudieron despedirse, no pudieron ver los cuerpos, que creo que es un tema para los tanatólogos que vamos a tener aquí para largo, ¿eh? Porque yo creo que van a ser temas que la gente viene arrastrando, duelos que se van acumulando, que ni siquiera se han hablado lo suficiente, no se han trabajado lo suficiente. Pero ahí también fue un gran parteaguas, ¿no? Poder hacer este trabajo a distancia con las familias, para mí fue un regalo porque pues
a lo mejor que ellos pudieran verlo de otra manera, resignificar esa muerte, resignificar el que no pudieran ver el cuerpo, pero verlo desde otra perspectiva, honrar a sus muertos, maravilloso, ¿no? Me encantó a mí esa experiencia. Bueno, o sea, sí fue muy fuerte. De repente nos tocó hacer casi dos, tres intervenciones diarias en ese tiempo con familias, ¿no? O incluso, ay, me metían a videollamadas en personas que se despedían en el hospital. Entonces era una confrontación bien fuerte. Y yo siento que ahí es cuando yo me reconcilié con la muerte y dije, no, sí me gusta esto. Ya estudié formalmente la tanatología, me encantó y ahora es parte de lo que más me gusta. Y no solo de la muerte, ¿no? Sino la tanatología viendo desde el vacío que puede sentir alguien que tiene una gran pérdida, su trabajo, su pareja, su estilo de vida, sus creencias, ¿no? O sea, vista desde ahí, la ausencia, el duelo, todo lo que implica, ¿no? A veces se nos hace, ay, ¿cómo va a estar sufriendo por esta tontería? Pero realmente para la persona tiene un gran significado esa pérdida, ¿no? Y ahí se puede reconstruir, rehacer, ser resiliente, ser una nueva persona y encontrar efectivamente un nuevo sentido de vida. Creo que entonces ese sería como mi testimonio, ¿no? Como fue algo personal, ¿no? Poderme reconciliar con la muerte. Ahora sí, desde que yo lo viví con mi tía, que era como mi mamá, ay, ya sé lo que se siente que alguien te diga una palabrita bonita. ¿Cómo estás hoy, no? ¿Cómo llevas? Entonces, ahora que uno de mis amigos más queridos murió su abuelita, pues yo sí trato de estar presente, preguntarle cómo te sientes, cómo sigue tu corazón, ¿no? Ya no me da nada de pena porque sé que es algo amoroso, ¿no? No incomoda a nadie un mensaje amoroso. Al contrario, nos sentimos abrazados, apapachados. Un mensajito, una llamada o a veces un café, ¿no? Estar ahí para los amigos, para los familiares. No necesitan nada más que nuestra presencia, nuestro abrazo. Y de la misma manera, ¿no? Siendo un terapeuta, a veces, pues sí, vamos a hacer muchas técnicas de intervención, pero lo más importante es que estemos ahí escuchando lo que el otro nos tiene que decir sobre su duelo, ¿no? Y no importa que sean 20 veces las que nos la cuenta o 1000, te escucho, estoy para ti, ¿no? Un tanatólogo es justo esto, es el acompañante, aparte de un facilitador técnico, ¿no? De técnicas, es también un acompañante humano que está aquí contigo, dándote ese abracito, ya sea virtual, con palabras, con un café, pero aquí estamos. El tanatólogo es esa compañía para esa transición, nada más, es lo único que tenemos que hacer. Pues ese sería mi testimonio. Gracias, Marce. Sí, es algo muy lindo, ¿verdad? Como ven, a veces esta parte, pues la verdad no sé si se me ocurrió a mí junto con Moisés o cómo fue que surgió esta parte de, de cómo nosotros los tanatólogos nos dedicamos a dar clases y bla, 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 y escuchar y todo. Pero, ¿quién nos escucha, no? Entonces dije, ah, pues qué padre. Entonces, la tanatología hablando por tanatólogos, ¿no? Sin convencer a nadie, más que dan diciendo, esto yo hice y esto me pasó, ¿no? Marce nos relata una parte muy, muy bonita que recién acaba de pasar, ¿verdad? El Día de Muertos, esa parte de las velas, ¿no? Que hacen ahí en Oaxaca, en el Istmo, todo eso tan, 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 tan bonito, tan emocional, y que cada uno de nosotros, en nuestras diversas regiones de nuestro país, pluri y multicultural, lo vamos haciendo, ¿sí? Y creo que Carrie, Marcela han dado en el blanco, ¿no? La mayoría de los duelos, de las pérdidas, no necesitan un tanatólogo. Necesitan lo que dice Marce, lo que dice Carrie, aquí estoy yo, y escuchas y abrazas y calladito te ves más bonito y el otro te lo agradece muchísimo. Esto de una llamadita, un mensajito, ¿no? ¿Cómo estás? Un beso, un abrazo. Uf, te ayuda muchísimo. Gracias, Marcela. Bueno, entonces, a ver, ¿qué onda, Moisés? ¿Cómo estás? Quedamos, ¿quién iba ahorita? Ya se me olvidó. ¿Memo o Israel? Memo, ah, ok. Y Edith González también, a ver si le quedan ganas todavía de participar, porque se echó todo un congreso hoy. Va, hoy 3 días. Bueno, entonces, mi querido Memo, adelante, mi hermano, somos tuyos. Claro, claro, muchas gracias y buenas noches a todos. Este, pues igual, me sumo a compartir un poco mi experiencia. Em, yo vengo de una familia de médicos, mi papá es médico,
casi todos los amigos y conocidos de la familia, pues son personal de salud. Y eso de alguna manera, el concepto de muerte, pues ha sido como vista desde este punto, ¿no? Algo natural, normal, que pasa cuando hay un proceso de enfermedad o de edad avanzada, ¿no? Entonces tuve pérdidas, pero no fueron como tan dolorosas porque fueron vistas desde este punto, ¿no? Esta parte médica, como el de, bueno, pues tuvo un accidente, tuvo mucha daño corporal, pues bueno, lo que sigue es fallecer, ¿no? Entonces, no, no viví una situación como de muerte, como terrible o fatal, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, surgió algo característico. En las noches, cuando apagaba la luz ya para dormir, eh, algunas veces tenía este pensamiento de muerte, ¿no? Y me daba miedo, me daba incertidumbre sobre todo porque era como, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿A dónde voy? Y todos estos cuestionamientos, ¿no? Me acuerdo que mucho tiempo lo viví entre los 14 y 17 años. Pero ya después, yo también estudié la carrera de psicología. Ahorita que la compañera anterior decía de la FES, yo también estudié en una FES, ¿no? En la FES Zaragoza, de ahí soy egresado. Este, y descubrí, estudiando psicología, que había algo que se llamaba tanatología y dije, me interesa, ¿no? Con este concepto de muerte, pero por alguna extraña razón no podía como estudiarlo porque las veces que lo intentaba como que no llegaba o no podía o no podía acercarme a estudiarlo. Por alguna razón no se daba. Pero ya al finalizar la carrera, ya en el último año, un día llega mi mamá y me dice, oye, vi un cartel de un diplomado, como ves, ¿te interesa? Porque yo estuve como insistiendo, ¿no? En estudiarlo. Y, y le dije, pues sí, así que pues si hay oportunidad y nos alcanza la economía, yo lo estudio, ¿no? Y me metí, justamente, ¿no? Ahí conocí a la Asociación Tech Palegui, que fue donde yo, el primer contacto con la tanatología que tuve. Hice los dos diplomados que en ese momento estaban ofertando. Hice prácticas en el Hospital Gabriel Mancera, junto con ellos, viendo niños con cáncer y adultos con insuficiencia renal y diabetes. Y pues con este bagaje ya también le llamo histórico familiar, ¿no? Del contacto con la medicina. Mi concepto de psicología siempre fue de psicología hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto pues me aterrizó más en esta cuestión de por aquí es, ¿no? Esto es lo que quiero. Algo que característico también que cuando a mí me tocó estudiar en el 2005, estamos hablando de ya hace unos años, 2005, 2008 fue cuando estuve en estos diplomados, pues había muy pocos tanatólogos, ¿no? Muy poca gente informada, no había mucha auge todavía, como que empezaba a sonar la tanatología, por lo menos en la Ciudad de México, y pues bueno, mm, fue como estudiar, yo era de los más jóvenes del grupo, todos tenían pérdidas, menos yo, ¿no? Algunos ya se les había muerto mamá, papá, un hermano, un amigo, yo no tenía, ¿no? En los ejercicios, algo característico es yo tuve que matar a mamá, a papá, ¿no? A todo el mundo para poder imaginarme, ¿no? O hacer el ejercicio, porque decían, recuerda cuando mamá falleció, yo decía, pues está en mi casa, ¿no? Entonces, realmente no tenía pérdida significativa, a pesar de haber vivido pérdidas, no muertes en la familia, pues eran vistas desde otro punto, no desde esta manera tan dolorosa, ¿no? Entonces, me tocó hacer estos ejercicios y pues bueno, les tocó morir varias veces a mis padres y a mis hermanos. Entonces, ya de ahí pues salí de la carrera, tuve la oportunidad de irme a vivir a Guanajuato y conocí un par de personas que estaban como moviendo en ese entonces, en el 2011, lo que era la UVA, ¿no? La Unidad de Voluntad Anticipada.
En ese momento estaba México, en el 2009 ya tenía una unidad de voluntad anticipada, bueno, Ciudad de México, y Guanajuato lo instaura en el 2011, entonces estábamos todavía, me tocó llegar todavía en esos momentos de lucha, la parte legal, ¿no? Las legislaciones, me tocó ser partícipe de esta parte y pues bueno, conocí a una tanatóloga. Esta tanatóloga era de origen suizo y era la única en la ciudad de Guanajuato capital. Y pues yo ya traía los diplomados, ¿no? Entonces ya me vine ya con título, diplomados y demás, entonces pues finalmente éramos los únicos dos psicólogos, tanatólogos, que hablábamos de estos temas, ¿no? Entré a una escuela, a una universidad, hice conferencias, pláticas hacia los adolescentes, los estudiantes de carrera de psicología, ahí estaba dando clases. Después entró al hospital y justamente la tanatología fue como mi carta, ¿no? Mi pase, porque era así como empezaba a ver estas cuestiones de lo que era cuidados paliativos y cuestiones de duelo en hospital. Entonces me toca empezar a trabajar y a desarrollar las áreas de lo que era atender a mujeres con óbito, con legrado, a hacer un área especial para ellas. Me tocó, yo empecé a hablar de cuidados paliativos porque justamente cuando estudiaba en Techpalewi, ahí conocí y tuve la oportunidad de conocer y convivir y de tomar cursos con Jorge Grau, que era el presidente de la Asociación Latinoamericana, ¿no? De Cuidados Paliativos, con Gómez Sancho, fui alumno de Gómez Sancho un par de veces en esos cursos que pues venían a México y yo los tomaba. Ahí los conocí a estos dos personajes, pues importantes para la tanatología y los cuidados paliativos. Este, ya cuando regresando a Guanajuato, pues yo empezaba a hablar de esto, de cuidados paliativos, de lo que traía Gómez Sancho, y empezamos a hacer lo de las malas noticias, ¿no? Empezaba a hablar de las malas noticias, el protocolo de Bookman, el mismo protocolo que tiene Gómez Sancho, ¿no? De los 12 pasos, el de Bookman son de 6. Entonces yo empezaba a hablar de esto, empezaba a hacer conferencias, empezaba a hacer charlas y todo esto me llevó a ocupar un día el puesto de jefe estatal de cuidados paliativos. Entonces, llegar ahí fue como, primero, pues difícil, ¿no? Porque eh, eh, pues yo era ajeno al estado, ajeno a la ciudad, ¿no? Me habían dicho, ¿no? La, el racismo que tienen hacia los chilangos, ¿no? En provincia. Me tocó vivir esa parte y sí me la hicieron notar, nada más. Entonces era así como que llegar un chilango a un puesto directivo, estatal, pues era como imposible, ¿no? Pero se me da la oportunidad y empiezo a trabajar con ello, ¿no? Y algo de lo principal que yo quise hacer como jefe estatal, me tocó coordinar los 42 hospitales en ese entonces, en modelos de cuidados paliativos, pero más que hablar de cuidados paliativos, era como vender la idea de que la tanatología y los cuidados paliativos será este, pues algo importante en la atención hospitalaria. Entonces, no había mucha información, insisto, no había muchos tanatólogos. De toda la gente que trabajaba en ese entonces en secretaría, me puse a buscar en todos lados y encontré a 82 personas capacitadas con algún curso. Entonces, pues dije, algo tenemos que hacer, ¿no? Y como decía el doctor Carballo, pues damos clase, pues hagamos difusión, y se me ocurrió hacer este curso en todo el estado, ¿no? Entonces capacitamos en tanatología y en temas tanatológicos, manejo de duelo, Kubler-Ross, Cicely Sanders, empezó a trabajar con esto. Y junto con esto jalé lo que era la unidad de voluntad anticipada y conmigo también jalé lo que era bioética. Entonces el Comité Estatal de Bioética, tuve la oportunidad de ser parte de ellos y de jalar a estos dos como ramas, porque yo así lo veía, ¿no? La voluntad anticipada, este documento legal que se oferta en los hospitales, y también a la bioética, como los tomadores de decisión en algún punto, o cuando hay dilemas médicos, y que tenemos que hablar generalmente de conceptos de muerte. Entonces, hablar de religión,
¿no? Para defender a un paciente sus creencias en una situación de hospital, por ejemplo, pues era una cuestión bioética y tanatológico también, porque pues tenemos como personal de salud defender a nuestros pacientes. Y entonces era como esta cuestión de entre lo que médicamente se tenía que hacer, junto con lo que debíamos de hacer, junto con lo que podíamos hacer. Entonces, me tocó esta parte de poder ser como, a pesar que ya había dos antecesores como jefe estatal antes de mí, me tocó ser como este pionero de montar esto en los hospitales aquí en el estado de Guanajuato. Entonces fue como bastante interesante. Eh, Se me ocurrió estudiar una maestría en psicología clínica en la Ibero y para titularme fue un problema porque mi proyecto era justamente la profesionalización de la tanatología y me rechazaron mi trabajo porque no había tanatólogos, no había quien me diera el visto bueno a mi trabajo. Resultaba que era el único tanatólogo en la universidad. Por otras cuestiones tuve que dejar la carrera, ya no me titulé, bueno, la maestría, pero sí fue para mí ha sido confrontante estar como de alguna manera solo, ¿no? Porque pues casi no había gente que habláramos de los temas, era muy poca gente con la que podíamos charlar. Después, en varios congresos que se hicieron en Guanajuato, tuvimos la oportunidad de traer más veces a Gómez Sancho, fui alguna vez su asistente aquí en el estado, otros personajes de Guadalajara, del Instituto Palía, de ahí otra vez traje gente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, pero también conocí a otra persona interesante que es Lisbeth Quesada Tristán, que ella es la mamá de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Y vive en San José, Costa Rica. Entonces, pues pude platicar con ella, conocerla, tenerla en Guanajuato unos días. Hablábamos de la tanatología, hablábamos de paliativos, hablábamos de cómo hacer tanatología en niños, ¿no? Porque ella se especializa en niños. Entonces, pues ha sido genial tener contacto con estos personajes, ¿no? Las charlas que se tienen en la mesa, en la cena, ¿no? En los momentos cuando ya salimos de la ponencia y tenemos que hacer esta anfitrionía, me ha tocado estar ahí. Y ha sido genial aprender muchos de ellos. También así conocí a gente del Consejo de Salubridad General que también venían a dar cursos para implementarlo en los primeros niveles de atención. Me tocó coordinarlo también y platicar con ellos el modelo que traían, que es algo diferente a los modelos del INCAN también, ¿no? Y cómo fueron implementando los paliativos y la tanatología y todos estos conceptos de bioética, voluntad anticipada y todo esto, cómo lo fueron implementando como un sistema de salud, que eso motivó a que estudiara otra maestría en sistemas de salud. Pero bueno, ya después de esta jefatura y de todo esto que pudimos de alguna manera mover en los distintos hospitales del estado, finalmente pues, son puestos políticos. Me solicitan el puesto y me mandan a una unidad de quemados. Entonces, llego a la unidad de quemados y pues me doy cuenta que no hay paliativos en una terapia intensiva, ¿no? No hay paliativos en una unidad de quemados niños, por ejemplo, no hay estos conceptos y entonces me toca como rediseñar la intervención tanatológica y de cuidados paliativos en estas áreas. Yo sé que ya había mucha información, yo buscaba artículos y mucha información lo había, pero en mi unidad no existía. Entonces era convencer a los médicos, convencer al personal de que hacer tanatología con el paciente, hacer cuidados paliativos con el paciente, no solamente es calidad para el paciente, que ese es el fin, pero también es sentirse bien uno como personal de salud, decir, estoy haciendo algo bien, mi paciente, ok, va a morir, pero que muera con calidad de vida, que muera con calidad mental, espiritual, darle este chance. Logré que hubiera momentos de despedida, logré que hubiera equipos que entraran de las familiares, ¿no? Que no será uno nada más, que pudieran estar dos o tres con el paciente cuando está falleciendo, estos momentos de poder despedirse. Y
Y pues, como yo creo que todos, y lo han comentado, ¿no? Las situaciones de COVID, eh, dejamos de ser unidad COVID por convertirnos en una unidad, digo, unidad de quemados por convertirnos en unidad de COVID. Y cuando somos unidad COVID, este, pues no había igual mucho. Me tocó diseñar un modelo de atención virtual, para atender a los familiares, porque en mi hospital, como era una terapia intensiva, no podían accesar los familiares a ver a los pacientes. Todos estaban intubados, muy graves, fue mucha, fueron muchas muertes las que vivimos en esos 2 años. A nosotros nos tocó de primera mano, ¿no? Estar ahí, verlos, atenderlos. Entonces, a mí me tocaba estar en el hospital, pero hacer las videollamadas con los familiares. Entonces, me tocaba que me rogaran por una foto, por ejemplo. Yo no accedí nunca a tomarles foto, porque yo les decía, vas a reducir a tu familiar a una foto de cama cuando hay un proceso de vida anterior del cual te estás olvidando. Yo le decía, tu papá no es eso, un cuerpo en una cama. Tu papá es todo años detrás de experiencias, enseñanzas, alegrías, tristezas. Y no podemos olvidar esto, no podemos reducir a ese señor, ¿no? A esa persona, a ese familiar tuyo, a una cama. Entonces, con esto yo les decía, hay que recordar, ¿no? Las cosas bonitas que vivía la gente. Y pues bueno, me tocó esta parte, ¿no? Atención a familiares, atención a familias completas por videollamada, a que me preguntaran, oiga, ¿y si me entregó a mi marido? ¿No? Porque se entregaban en bolsas, ya no se abrían, no sabían, ¿no? Una señora me llegó a decir, sí me entregó a mí el cuerpo de mi marido y no fue, bolsas de harina, ¿no? O sea, pues todo lo que vivimos, ¿no? Todo esto complejo que la gente decía, los tabús que había, ¿no? Que entregábamos harina en lugar de los cuerpos de las personas y que se inyectaban los implantes del G5 o 5G, ¿no? Cosas así. Entonces, me tocó esta parte, ¿no? De crear para mi unidad ese proceso y sí fue como interesante. Después regresamos a unidad de quemados y pues sí, evidentemente no fue igual, ¿no? Como decían ahorita de las escuelas y de los alumnos, pues todos quedamos tocados, todos quedamos con un burnout alto, ¿no? Hablábamos en el congreso de eso, ¿no? Del burnout y cosas así. Entonces, eh, eh, hablar de tanatología con el personal de salud, ¿no? Pero no como un aprendizaje, sino como una resolución a lo que estábamos viviendo, ¿no? Había duelos porque habíamos perdido pacientes, muchos pacientes, pero también habíamos perdido familiares, ¿no? Afortunadamente en mi unidad no hubo ningún compañero que falleció por COVID, pero sí me tocó atender compañeros de otros hospitales que sí perdieron compañeros, que era su compañero de guardia, que era el enfermero que trabajaba enfrente, era el de laboratorio, ¿no? Era el de intendencia, el vigilante. Sí hubo unidades que perdieron muchos compañeros. Entonces entré a ese grupo que formó la Secretaría de Salud aquí en Guanajuato para apoyar al personal, porque sí era demasiado, ¿no? Entonces era, fue muy fuerte la parte de la pérdida. Y yo creo que COVID le dio un sentido más, ¿no? Al uso de la tanatología en este sentido, ¿no? Porque todos vivimos alguna pérdida, algún duelo, todos, si no fue directo en nuestras familias, yo no tuve ningún familiar fallecido por COVID, aunque sí estuvieron hospitalizados, pero sí conocí a mucha gente, ¿no? Que vivió esta parte. Entonces, de alguna forma me ha ayudado a entenderlo, ¿no? Eh, ya después de bueno, que hacíamos cambio de unidad de COVID, de unidad quemados a unidad COVID, tuve la oportunidad de estudiar una certificación internacional y una nacional. Y pues también ver que pues los duelos no son como exclusivos, ¿no? A veces pensamos que los mexicanos sufrimos más o los latinoamericanos sufrimos más que otros,
Tuve la oportunidad de tener contacto con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y pues el duelo era igual. O sea, se vive igual, se identifica igual, tiene una situación, ¿cómo decirlo? Pues muy similar, ¿no? O sea, realmente somos humanos todos, sin importar la región, el idioma, el punto geográfico donde vivamos. Vivimos las emociones y las pérdidas y los duelos muy similares. Entonces, pues me ayuda mucho a entender esta parte, ¿no? Eh, y pues bueno, finalmente, ahorita me dedico más a una cuestión de traslados de niños quemados a hospitales Shriners. Y también algo que todo este bagaje pues me ha ayudado a apoyar a estos papás, ¿no? Que pues finalmente por algún accidente se queman los niños, y pues están preocupados, están tensos, el riesgo de muerte, de vida es variado, ¿no? Son quemaduras, cuando son más de 40%, pues el riesgo de muerte es muy alto. Es una situación de crisis, tanto emocional como física. Entonces los papás, a veces todo el mundo se enfoca al paciente quemado, pero deja de lado a los familiares, como en muchas otras enfermedades, ¿no? Se nos enfocamos en el enfermo y no vemos el contexto. Entonces, el proceso que yo he diseñado también para hacer estos traslados implica la atención y seguimiento de los papás cuando están, cuando se van y la estancia allá en los hospitales en Estados Unidos. Entonces, ya hasta que regresan es cuando yo ya termino ese seguimiento, pero viven duelos, duelos de ver a sus hijos perder la salud, perder su imagen, perder miembros de su cuerpo, ¿no? Con algunas explosiones, la pirotecnia, ¿no? Ahora, el Día de Muertos, ¿no? Hubo casas que se quemaron por las velas, que se cayeron y bueno, finalmente, pues yo estoy en esta parte crítica, ¿no? Es literal, pues es una unidad de respuesta de tercer nivel en la que me encuentro. Y pues de alguna forma, tanatología y la psicología, los cuidados paliativos, la bioética, pues van de la mano, van en conjunto, yo así lo veo, así lo he vivido, y pues sí ha sido, pues, confrontante en algunos momentos, ¿no? En algunas maneras, en algunas formas también, ¿no? A veces los profesionales de la salud decimos el paciente y nosotros otra cosa. Pero en realidad no, a veces también nos toca llorar con ellos, ¿no? A veces vivimos, ¿no? Estamos ahí, apoyamos, confrontamos, digo, confortamos, pero pues nos volteamos y se nos escurre la lágrima, ¿no? También tenemos que entender que somos seres humanos, que nos duele lo que vive el otro, ¿no? Esta parte de la empatía, nos duele lo que a veces viven nuestros pacientes, ¿no? Y tenemos que tener alguna forma de sacar también estas emociones y de cuidarnos también nosotros, ¿no? Entonces, yo les decía, no por ser tanatólogo quiere decir que no me voy a morir algún día, ¿no? Entonces, no por usar bata quiere decir que a mí no me va a pasar la enfermedad. Entonces, también tenemos que pensar en nosotros. Y justamente estas charlas que está haciendo el doctor, pues hace referencia a esto, ¿no? A que tenemos que vernos como estos, como tanatólogos que sí sabemos, que sí nos formamos, que sí apoyamos, pero también como seres humanos que nos pasan, que nos duele, que también necesitamos ser escuchados, ¿no? Porque muchas veces en mi hospital, cuando pasó COVID, todo el mundo estaba escuchado, todo el mundo estaba atendido, todo el mundo estaba ahí, y yo les decía, ¿y a mí quién? ¿No? O sea, y también escuchar todo lo que escuchamos, lo que vivimos, lo que sucedió en esa unidad, pues fue difícil, ¿no? Y yo creo que, pues así como yo, mucha gente lo ha de haber vivido, mucha gente que se dedica a esto lo vivió, lo sintió, y de alguna forma tenemos que ser escuchados, ¿no? En espacios como estos, para poder de alguna manera, pues continuar y seguir haciendo lo que hacemos, ¿no?
Y algo que quiero mencionar al final es que muchas veces me reiteraron, ¿no? Que para poder ser un buen tanatólogo tenía que haber tenido pérdidas. Y pues no, yo siempre he comprobado que un buen tanatólogo no necesita tener pérdidas para entender el dolor ni el duelo. Se necesita tener conocimiento y ser empático con el dolor de las personas. Eso nos hace buenos tanatólogos. No vivir duelos nada más. Hay que canalizar de mejor manera esas situaciones. Y lo comento porque pues a mí sí me dolía, ¿no? Que todo el mundo tenía duelos y yo no, y por eso yo iba a ser como menos tanatólogo que ellos, ¿no? Era muy reiterativo este comentario. Pero bueno, finalmente hoy insisto, ¿no? No se necesita, para ser un buen tanatólogo no se necesitan duelos, se necesita ser empático y tener conocimiento. Y eso es lo que hacemos. Creo que veo que mucha gente, al igual que yo, nos ha tocado pues, estudiar, trabajar, hacer, enseñar, picar piedra, ¿no? Cada quien de donde está y de verdad que esto lo agradezco y agradezco estos espacios, ¿no? Hasta aquí, ¿cuánto, doctor? Estoy cuanto, dicen por allá. Muy bien, mi querido hermano. Pues sí, ahorita es interesante esta parte, ¿no? Como desde la parte oficial, escuchando a Guillermo, pues dije, pues discúlpame Guillermo y discúlpame todos, pues no pude más que ubicarme con la parte del oficial, ¿no? Los que se paraban ahí en la mañanera, ¿no? Ya saben de quién hablo, ¿no? De Hugo López-Gatell, cuya actitud irresponsable junto con el presidente, pues pon tú que no se hubieran controlado a los muertos, pero la empatía, el amor, el decir, no por decreto, ya el huracán, desaparecieron los daños del huracán en Acapulco, ¿no? Ahí están, hay que ir, hay que estar. Me recuerda esta parte, ¿no? Hay una serie, en Netflix, ¿no? Para no mal hablar más de mi gobierno, pero podemos mal hablar de otros, que se llama The Crown, ¿no? La corona, ¿cómo se llama? Bueno, que tiene que ver con la reina Isabel II. Entonces, todo lo que representaba la corona. Y hubo una crisis, un deslave en una ciudad de Gales, y pues, el hijo de ella era el príncipe de Gales, ¿no? Y se deslavó todo el carbón y murieron muchos niños. Y la reina nunca, no fue. El primer ministro decía, ven, 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 y todos le decían, ven, y ella no. Mandó a su esposo porque ella, como reina, ahorita nos acaba de decir Memo, yo como tanatólogo no tengo que llorar. Yo como tanatólogo no tengo que expresar, ¿no? Fue la reina posteriormente, derramó una lágrima, según ella ficticia, pero después fue y los acompañó en la recuperación. Eso es lo que necesitamos, más que reinas, más que presidentes, más que gobernadores, más que directores, persona a persona, que creo que eso es muy, muy importante, ¿sí? En nuestro país la tanatología no está regulada. Aquí hay maestrías, hay doctorados, no hay licenciatura. Nosotros manejamos una especialidad con reconocimiento a través de la Secretaría de Trabajo y y a través de las universidades, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? En dónde ubicar la tanatología, en la salud mental, en la salud social, dónde la tienen que ver los psicólogos, las psicólogas, lo que puede ver cualquier persona. Y creo que, pues, la lección que estoy aprendiendo, y creo que confirmo, que cualquiera puede ser tanatólogo, ¿no? Así como nos dice el querido Jorge Tizón. Bueno, entonces, gracias, Memo. Ya escuchamos a un representante del gobierno, chambeador allá, y desde la medicina paliativa, ¿no? Toda esta parte, cómo yo intervenir y cómo sentir el dolor del otro, ¿no? La mejor herramienta que podemos tener como tanatólogos es ser nosotros mismos, cosa que nos cuesta mucho trabajo. Sobre todos los médicos, me pongo mi patita blanca, mis lentecitos, mi computadora y me separo del otro. Señor, usted se va a morir, y nos vemos y te vas al otro, ¿no? Entonces, ya manejaremos después estos modelos de dar las malas noticias, Skype, etcétera, 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 que van cayendo conforme ustedes hablan.
Entonces ahora nos vamos a ir al extranjero, extranjera, Ujú. así con el Psique Israel, que está aquí con nosotros presente. Y de adelante, somos tuyos, te escuchamos y posteriormente, pues, a Edith que está por allá, terminará esta sesión después de haber terminado su congreso. Adelante, querido Psique. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias por quedarse en viernes principalmente, ¿verdad? Estamos en viernes y sobre todo siendo un poquito empáticos. Si algunos tienen hambre, algunos ya se quieren ir a comer el cafecito. Acá ya empieza a hacer un poco de frío, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito breve. Muchas gracias, Guillermo, Kerry y Brenda también por sus testimonios. Especialmente, pues como siempre, yo sigo aprendiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, yo voy a empezar con mi niñez. Este, siempre he estado en el ojo del huracán porque siempre he tenido pérdidas y no pérdidas no pérdidas significativas de muerte, sino pérdidas familiares. Yo vengo de una familia muy disfuncional. Orgullosamente dicen por ahí, ¿por qué? Porque creo que si no haya sido así no soy la persona que soy ahorita, ¿no? Entonces, vengo de una familia disfuncional, mis padres vienen de Guadalajara, llegaron de Guadalajara como en el 60 más o menos aquí a Tijuana, somos emigrantes también. Y mis papás, como todo buen, eh, bueno, no voy a pluralizar, ¿no? Pero como toda persona fue a buscar el sueño americano y nunca regresó, todavía lo sigo esperando. Sí tuvimos contacto con él, se separa de mi mamá cuando yo tenía 2 años, él tuvo otra familia y pues para mí venía los fines de semana y era muy estresante porque nosotros queríamos salir a jugar. Y cuando venía él teníamos que quedarnos adentro encerrados, ¿no? Entonces casi siempre esa dinámica del papá machista era mi casa, ¿no? Alcoholismo, machismo. De repente dejó de venir, cursé la primaria, este, lo único bonito creo que donde crecí, eh, conocí a muchas familias. Como éramos niños de la calle prácticamente, pues a mí me tocaba comer con todas las vecinas, amigos y amiguitas, ¿no? De ahí empieza mi empatía con el adulto mayor, porque realmente donde yo, con esos amiguitos que teníamos en la cuadra, pues realmente a mí me sentí muy acogedor con esas familias. Siempre había donde comer. O sea, si en mi casa no había, yo comía en otra parte, siempre me había llegado a mi casa comido porque en mi casa había poca comida, ¿no? Entonces, yo me sentí muy empático con todas estas familias y a mí me nace mucho el amor a mi comunidad, o sea, a mis amistades, pero más que nada a sus papás como agradecimiento. Yo era como, ya en psicología, que lo voy a hablar más adelante, ya es cuando uno empieza a caer en los 20, como decimos, pues anda buscando a su mamá, anda buscando a su papá, pues sí, yo a todo el mundo buscaba. Amistad, creo que de ahí nace mucho la empatía por la amistad. Tengo muy bonitas amistades, ahorita voy a ir hablando un poquito de eso. Pues en ese transcurso de mi niñez, paso a la adolescencia y entro a un grupo de jóvenes, en vez de concentrar mi enojo o lo que sea, me meto a un grupo de jóvenes de la iglesia, empiezo a tocar la guitarra, me emociona mucho, había mucha empatía en muchos jóvenes, vuelvo a lo mismo, las familias siempre me siguen adoptando, ¿no? No, pues me decían güerito cuando era niño, el güerito aquí, vamos a comer allá, y tocas aquí, tocas allá, y era como esta expansión de abrir, pues mi familia, ¿no? A lo mejor mi familia no de sangre, pero mi familia que hasta la fecha todos los considero como familia, ¿no? Entro a la adolescencia, ahí descubro que mi papá lo mandan a la cárcel. Yo quería hasta demandarlo por todo todo el tiempo que nunca le ayudó mi mamá, ¿no? Pero cuando ya lo iba a hacer, porque yo lo iba a hacer, pues me doy cuenta que como a las 2 semanas va a la cárcel. No me perjudicaba mucho porque en realidad no teníamos un contacto directo, ¿no? Pero ahí empiezo a entender que muchas de las cosas que a mí me venían sucediendo tenían un propósito. Termino con los jóvenes, después me caso a los 20 años tenía, y pues va el divorcio, ¿no? Pero me costaba mucho trabajo porque yo ya traía una escuelita de que Dios está todo el tiempo contigo y no te puedes separar. Hasta que un fraile, un amigo mío, me dijo, no, 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 a ver, una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Te me divorcias y vámonos.
No, pues ya me libero, ¿no? Sí, pasé por un proceso como a lo mejor muchos han pasado o muchos han atendido, el apego, la religión, la espiritualidad y todo eso, pero a fin de cuentas sobresalgo todo esto y al momento de divorciarme, eh, yo tenía como 22 o 23 años, a mi hija se la llevan. Entonces yo la miraba cada fin de semana y cuando se le iban a vivir a otro estado, a Estados Unidos, perdón, acá para Texas, digo, pues ahora yo qué hago, ¿no? ¿Y qué me voy a dedicar a hacer? Los fines de semana serán para ella. Y pues dije, yo siempre había querido tener esta parte de estudiar algo, ¿no? Eh, con el contacto humano. Dije, pues bueno, me meto a estudiar psicología. Me meto a estudiar psicología, una carrera académica dentro del sistema, modelo sistémico y termino terapia familiar sistémica. Desafortunadamente en ese lapso, a mí en el primer semestre fallece un sobrino mío. Y aquí es donde yo conozco la tanatología. Fallece un sobrino mío y fue mi primer sobrino, fallece mi primer sobrino. Y en la escuela había jornadas académicas. Yo entro a una jornada académica que iba a tener un tanatólogo de Ensenada, se llama Eduardo Moreno, y pues realmente pues a mí me interesó, ¿no? Pues duelo. Yo nunca había, dentro de la carrera, pues apenas llevaba mi primer semestre, pues el duelo, ¿no? Y me meto a la jornada académica y pues muy padre, o sea, era como, eh, no obstante era el hecho de saber lo que me apoyaría la tanatología, sino descubrir que había una carrera que podía ayudar a los demás, aparte de la psicología, que ya en un área como más de campo, ¿no? Y aparte con la empatía con el adulto mayor, o sea, o sea, a mí me ayudó mucho, ¿no? Esa plática. Y en el proceso de la escuela siempre teníamos la obligación de ir a terapia. Pues, yo ya había sobrellevado todos los procesos de duelo que había tenido en el transcurso de mi niñez, adolescencia, pero siempre me quedó la cosquillita. Le dije, terminando la clase, la jornada académica, le dije al tanatólogo, oye, disculpa, ¿qué se necesita para estudiar tanatología? Me dijo, ¿sabes qué? Dice, en Tijuana todavía no hay ninguna carrera. En Tijuana creo que solamente hay cursos, diplomados y eso. Él estudia en el TEC de Monterrey, pero me dice, cuando termines tu carrera, pues háblame y vamos viendo qué podemos hacer. Pasaron 3 años, yo me dediqué a mi carrera. No era muy bueno cognitivamente, ¿no? Porque siempre por las faltas no son excusas, ¿no? Pero cuando falta la hambrecita en el estómago, pues el aprendizaje ni se va ni se viene. Pero yo siempre me considero que, yo le digo a mi esposa, soy bien burro, no te digas así, me dice. Pero es que en realidad le digo, no se me pega nada. Pero ya con el transcurso yo iba en quinto semestre y los muchachos se reían de mí, Israel, porque apenas empecé como a atar cabos, ¿no? Ah, lo que pasa en el primer semestre, en quinto, tercero, empecé como a embonar todo, ya la parte teórica, ¿no? Porque yo la parte práctica ya la tenía de toda mi vida, ¿no? Pero la parte teórica no, entonces me va bien y termino, soy el primero, o fuimos dos nada más que nos graduamos. Entonces dije, no, pues no soy tan burro, dije yo, pues voy a continuar con el estudio, ¿no? En ese lapso hago mis prácticas profesionales en una institución que se llama Proórganos de Baja California. Ahí conozco a, a puras personas de la tercera edad. Es una asociación civil aquí en Ensenada, muy amiga de nosotros. Entonces yo no entro con la parte de la psicología, sino yo entro en la parte de ayudar en lo que sea. Y como sabía tocar la guitarra, yo les ayudaba a recaudar fondos, a trasladar a personitas, a recoger basura, o sea, de todo me notaba. En una de esas, estando yo tocando la guitarra, a la encargada le digo, ya que ya hemos terminado, que se habían pasado los 4 años de la carrera, le digo, oye, disculpa, le digo, de pura casualidad, aquí en Ensenada, ¿no conoces un señor, un tanatólogo? Y me dice, Eduardo Moreno. Y le digo, sí. Ah, pues es el único. Pum, y me da su teléfono. Me pongo en contacto con él y pues yo ya había acabado la carrera. Me atendió en ese mismo ratito, nos citamos en un café, le propuse ciertas eh, proyectos que yo tenía aquí en Tijuana, se los presenté en el proceso de la tanatología, entré a la maestría en tanatología y pues ahí fue donde conocí a mi amigo y hermano Moisés Lama, que ahorita todavía somos compañeros del doctorado y hemos seguido en esto, ¿no? Entonces,
Para mí, después de todo este brebaje de educación, entro después a un hospice, ¿verdad? Como voluntario del 2018, un poquito antes de la pandemia. Y pues ha sido un aprendizaje bien bonito porque es como, es quitarte esa, perdón, no, esa bata y no quiero minimizar, ¿no? El trabajo de nuestros psicólogos, colegas, pero creo que el hecho de ir al campo, de estar en estos hospices, te cambia la vida por completo, ¿no? Y la empatía sobre todo, a veces personas que no entendían este proceso llegaban y cuestionaban, y, a ver, ¿y cómo le haces? A ver, nomás te sientas y ya, nomás te quedas ahí, pero realmente no comprenden la importancia del acompañamiento y no necesariamente tienes que decir muchas cosas. Eh, el lenguaje corporal lo dice todo en muchas circunstancias. He tenido experiencias muy bonitas, humanas, y al final de cuentas, cuando estoy con ellos, siempre les digo, no te preocupes, digo, la terapia no es para ti, es para los que están allá afuera, ¿no? Son para las personitas que me hablaron para hablar contigo, digo, no, más que nada son para ellos. Y siempre he tratado de incluir, ¿no? Como todo, como la tanatología incluye a todos los familiares, ¿no? En terapia, la diferencia yo anotaba, ¿no? Que llegabas, dabas un proceso terapéutico y pues sales de la oficina o del consultorio y vámonos, ¿no? Y acá en tanatología, estar en esos lugares, en esos entornos, en esas camas, como hemos estado, en esos funerales, porque yo soy más de campo, estar en funerales, eh, y a lo mejor a mí yo cada vez que iba a un funeral desde niño, era como iba y miraba a la persona, ¿no? No, o sea, no lo conocía, no nada, pero para mí era como algo muy natural. O sea, la muerte lo miraba, me imaginaba cómo pudo haber estado, y ya, me iba. O sea, nunca me complicó el ver el cadáver o nada de eso, ¿no? Creo que no había resiliencia a mí porque ya la resiliencia la tenía hasta abajo, entonces para mí la resiliencia siempre estuvo ahí. Entonces, retomando el hospice, ¿no? Me llega a cambiar bastante la forma de ver la vida, ¿no? La forma de ver el tráfico, el clima, la política, pues ya son cosas que no puedo controlar, ¿no? Lo que puedo controlar es lo que está alrededor de mí, lo que puedo controlar son mis emociones, que ya me doy cuenta de todo este aprendizaje, es reconocer cuáles son mis debilidades cuando estoy delante de una persona que me, que me hace, que me mueve, ¿no? Y ya me di cuenta que me da hambre. O sea, yo salgo bien, me debilita, ¿no? Una vez fui a un velorio que me invitó una personita que estaba teniendo porque falleció su esposo, y hago rituales, ¿no? Antes de presentarles al cuerpo y todo. Y cuando salgo de ahí, pues a un lado siempre está una panadería, quién sabe por qué. Y salgo que hasta con dos cajas de panes y llevo a mi casa y empiezo con uno y el cafecito y con otro. Y ya mi esposa se me queda viendo, me dice, ¿de dónde vienes? Ya le digo, pues con razón. Y o sea, comprendo que a mí me da mucha hambre, es como, reconozco esto, ¿no? Que me parece que me absorben todo y hasta veo una vaca, me la quiero tragar completa, ¿no? Pero es reconocer, saber, cuestionarnos también a nosotros mismos con quién podemos hablar con estos temas y no con todo el mundo lo puede hablar uno, ¿no? Hay situaciones de que posiblemente las familias o nuestras parejas o nuestras personas allegadas, pues a ellos no es su pasión. O sea, para mí esto es un hobby, ¿no? Yo me dedico al transporte marítimo de hace 27 años y esto lo hago, siempre le digo al de arriba, ¿no? Con esa conexión que tengo, ¿no? No me falle en mi trabajo, le digo yo, aviéntame quien tú quieras, yo ayudo, yo apoyo, trato de ver la mejor manera de poder estar ahí para las personitas, ¿no? Pero nomás no me falle en mi trabajo, le digo, porque entonces sí, eso creo que sí me estresaría un poco, ¿no? Pero el transporte marítimo ha sido mi principal recurso económico. Tengo 27 años en esto, al principio era muy estresante, ahorita es como que todo bien relax, todo muy tranquilo, ya no es lo mismo, ya no lo visualizo igual. Cuando estás delante de una persona que, que, que va a trascender, te cambia la vida, ¿no? El tiempo hay que aprovecharlo, hay que tener ese recurso eh, más vital, ¿no? De saber con quién lo invertimos, cómo lo invertimos, con quién
puede llenarnos, ¿no? De estas energías que nosotros necesitamos a veces también, ¿no? Ya sea tus hijos, algún deporte, a la música, eh, y sobre todo saber que pues nosotros también somos seres humanos y necesitamos apoyo y sobre todo necesitamos de ese abrazo, de esa empatía y pues bueno, a lo largo, esto ha sido un poquito, porque yo sé que también me dijeron 15 minutos, pero se alarga, ¿verdad? Estamos en este caminar a todos les agradezco mucho este doctor por esta oportunidad que nos brinda de poder empatizar y sobre todo hablar sobre nuestras necesidades también como tanatólogos, ¿no? Y como servidores empáticos de la vida. ¿No? Pues muchísimas gracias, sí que Israel. Claro, definitivamente, bueno, ahorita nos llevaste a todo un recorrido histórico. Los hospices, ¿no? Los hospices, que, bueno, en Inglaterra los fundó Cecil Sanders, pero bueno, tú vas a los hospices allá en Inglaterra, nada que ver, ¿no? Dices, ¿y esto qué? O sea, no tiene nada que ver con lo que era. Y Kubler-Ross, precisamente Elizabeth Kubler-Ross, en Estados Unidos fundó esas clínicas, ¿no? Y cuyo lema era, ayudar al bien morir, ¿no? Entonces todo esto se vuelve un poco, bueno, Kubler-Ross tiene sus pros, tiene más contras que pros, ¿verdad? Ahorita que estaba hablando Memo de Suiza, dije, a ver, este estudió con Kubler-Ross, ¿no? Se me estudió ya con Kubler-Ross, ¿no? Pero no, dije, no, está muy chavito como para haberla conocido. Pero bueno, sí, Kubler-Ross era pues, médica, psiquiatra, y tiene un espacio, ¿no? Pero hasta ahí nada más. La otra parte, mi impresión a mí, Memo, también, que sí, yo casi no he tenido pérdidas, no he tenido duelos. Y yo creo que ahí también es un poquito quitar el estigma, ¿no? De la pérdida, de tanatólogo. ¿Qué ven los tanatólogos? Pues puros muertos, ¿no? Pues los muertos los ven allá en los velorios, los ven en los tanatorios, como le dicen ahora, ¿no? Nosotros tenemos que ver con la vida. Y a lo largo de la vida, todos y cada uno de nosotros hemos tenido muchas pérdidas, ¿no? Desde que nacemos, etcétera, 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 todo lo que nos han dicho. Carrie nos menciona una parte muy, muy valiosa, su mascota, ¿no? Que uno dice, ay, un perrito. Hay un montón. A veces están todos los de Acapulco, hay todos desnutridos, los perritos. Ve y pide uno, ¿no? Entonces, pero fíjense qué curioso, ¿no? Con los perritos ya hay una ley para no maltratarlos, etcétera. Les hacemos la ortotanasia, ¿no? Que es el buen morir en un acto humanitario. Pero nosotros los humanos, no, ¿cómo crees? Yo como médico, algunos de ustedes, ¿no? No, pues, ¿qué más podemos hacer, doc? Pues la verdad, ya desde mi conocimiento, desde lo que sé, ya no puedo hacer más por tu familiar. Tiene daños en todos los niveles, no puedo hacer más. ¿Y qué hacemos, doc? Pues hay dos caminos. Uno, que se quede aquí en el hospital. Los hospitales no son para morir, estaremos de acuerdo, aunque a raíz de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, nos llevan la muerte a los hospitales. Los hospitales son para curar, para sanar. ¿Y dónde deberíamos de morir todos? Pues en casa, ¿no? Ahí con nuestros familiares, rodeados de nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Y es lo que hacen las instituciones oficiales. Señora, señor, no hay nada que hacer más por su familiar, llévelo, le vamos a enseñar los cuidados paliativos que dice Guillermo, que sea la muerte de esta persona en, en un estado de bienestar biológico, psicológico, social, espiritual, ¿no? Global. Y eso ayuda mucho, ¿no? A las personas despedirse, hacerles el ritual. Con el COVID los tuvimos que aislar y ya ni siquiera a veces ni cadáveres les entregábamos, ¿no? Les entregamos directo a la funeraria y pues, ahí te va dice ahí Memo, tu costalito de cal, ¿no? Pues bueno, al final de cuentas somos cal, ¿no? Somos calcio. Pero sí, y todos los rituales se quedaron ahí pendientes. A la fecha hay mucha gente que tiene muchos duelos, pues no hablados, no trabajados. Me da mucho gusto haberlos escuchado a todos y todos. Ahorita Edith González me dice que está cansada de tanto estar trabajando en su congreso.
Está bien, no hay mayor problema. Después, podemos hablar con muchos de ustedes. Y ese grupo me parece que se tornó como un debriefing, ¿no? Pero hay un tipo que lo deben de conocer ahí en Tijuana, ¿no? A Montoya, Jorge Montoya, y maneja esto, ¿no? De debriefing y demás. ¿Qué es el hablar, no? El hablar entre el personal de salud. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? No tenemos un protocolo en nuestros sistemas de salud para eso, ¿no? Y por ahí que decía Memo, ¿no? ¿Y quién escucha a mí, no? ¿Quién escucha al tanatólogo? ¿Quién cuida al tanatólogo? Nadie, ¿no? Entonces, ahí es un campo de acción muy, muy importante. Creo que con esto, no sé si tienen alguna pregunta por allá, Edith, María Luisa, Gina, Angélica, Lorena, Cheli, Angie, ¿nos tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer ante estos testimoniales? Gina, adelante. Nada más el comentar, buenas noches. Hola, buenas Primero, noches. perdón por llegar tarde. Y pues felicitarlos y además una gratitud por haber compartido parte de su experiencia, de su vida con nosotros. Me sentí muy identificada con Guillermo porque tomamos la tanatología casi al mismo tiempo, a lo mejor hasta fuimos compañeros y también la tomé en Tech Palewi. Entonces, más o menos tenemos el mismo tiempo y también trabajé mucho tiempo en hospitales, así es que me sentí por ahí en varios aspectos identificada con él. Muchísimas gracias por este compartir. Gracias, Gina. Gracias. Sí, ella tiene mucha experiencia y tiene grupo y es invitada por muchas gentes a dar sus conferencias y pláticas. Y bueno, ¿no? A mí ya nadie me invita porque ya nadie me quiere, pero no importa. Me invito yo solo. No, sí me invitan, por supuesto. No sé, a ver, Angie, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahí te veo, querida Angie. Nada. Angie o Angie, Angélica. Clau, Noemí, Jesús, César. ¿Te tienes ahí Es a toda que, la familia, es que, Angélica? no, es que ayer estábamos en el Congreso, antier, Ah, ayer y hoy. Por eso los puse así, porque estaban todos. va. De hecho, le Adelante. comenté a la doctora Edith. Sí. Para mí, bueno, yo agradezco a todos, igual por compartir su experiencia, el cómo llegar aquí. Y creo que coincidimos en por qué llegar a la tanatología, pues por las pérdidas y porque muchas veces no entendemos. Y para mí es muy grato compartirlo, pues con grandes especialistas y espero algún día ser igual que ustedes, aún mejor. Dicen Sí, que el alumno tiene que superar al maestro, indudable. pero pues aquí agradezco mucho y muchas gracias a todos y espero verlos pronto nuevamente. Muy Gracias. bien, Angie, claro, por supuesto, y como mi alumna vas a tener que superar a mí y a todos están aquí. Claro. Lo dudo, No, doctora, no, usted y todos no, los demás, mi pero idea es estamos que en el camino. todos y cada uno de ustedes se formen y sean el mejor tanatólogo del mundo, la mejor tanatóloga del mundo. ¿Por qué? Porque eres tú, así de simple. No porque yo tenga medallitas o tenga 50 diplomados, doctorados, no, no, no. Porque yo soy el mejor tanatólogo del mundo. ¿Por qué tengo que ir contigo? Porque soy el mejor tanatólogo del mundo. Con eso. Exacto, ¿Vas a y porque terapia? Sí, somos, voy a terapia. ¿Y voy aquí? Sí. Entonces, sí hay que sernos responsables de nuestros procesos terapéuticos y demás. Gracias, Angie. Doctor, gracias. mi querido hermano, Querido Moy, doctor, hermano. sí, nada más que, gracias por la oportunidad, nada más que les quería comentar una experiencia muy breve que ahorita me acaba de pasar. Vengo de la ciudad de Tecate, allá tuve un Ajá. grupo de duelo hoy, y coincidentemente andaba por allá de gira, bueno, anda en Baja California, Andrés Manuel López Obrador, y coincidentemente nos tocó, estaba el grupo, donde íbamos a hacer el grupo de duelo, enfrente de un estadio donde se estaba desarrollando la actividad. Y la mayoría de las personas que atendimos hoy, pues son personas que han perdido a sus seres queridos por muerte violenta. Entonces, una de ellas se encontró el convoy de López Obrador de manera cercana y dijo, me quedé con las ganas de bajarme y de decirle, yo confío en usted, confío en su gobierno, confío
y se le vinieron encima todos los estados emocionales de injusticia, de impotencia, de corrupción. O sea, no por hablar de López Obrador, obviamente, que fue el trabajo que hicimos ahí, no es hablar de la insignia presidencial, sino de todo lo que representa esta situación de violencia que está pasando en el país, ¿no? Que en consecuencia hay muchísimos duelos, ¿no? Y parece que no, pero ese encuentro de López Obrador ahí detonó toda esa situación de crisis y de impotencia, de frustración, de injusticia, que a las personas que han perdido un ser querido de manera violenta, les detona, ¿no? Entonces, nomás lo quería compartir así Sí, sí, como Moy, aportación. tienes toda la razón, ¿no? En esta parte del duelo ambiguo, ¿no? ¿A quién le lloramos, a quién le reclamamos? Pues ahí está el culpable, por decirlo de alguna manera, ¿no? López Obrador, pues siempre pasó en el convoy, pues ahí con el Moy hay que hablarle, ¿no? Y Moisés los atiende amorosamente, y es donde hablamos esta parte del duelo ambiguo, las emociones, los sentimientos, todo esto que nosotros podemos tener, ¿sí? Tener ahí. Así es. Gracias, ningún comentario, la oportunidad de escucharnos. Muy bien. Sí, así es, mi Moy. Y ya trabajaremos el duelo ambiguo y todo. También Edith tiene mucha experiencia con eso ahí en Zacatecas, ¿no? Zacatecas, Tijuana, bueno, solo aquí en mi pueblo que pues como el jefe de la policía no lo han cambiado desde hace 30 años, pues creo que ya está controlado todo, ¿no? Pero ahora lo que lo jubilen, pues vamos a quedar igual o peor que Cancún, que Quintana Roo, que todo eso, ¿no? La violencia es algo muy, muy difícil de controlar en nuestros estados. Pero bueno, eso hacemos. Querida María Luisa, ¿que esta vez más bonita? Dice que sí. Bueno, pues, muy bien. Pues bueno, yo la verdad, quiero felicitarlos a todos. Me identifiqué con casi todos por algunas razones que me han pasado a mí, ¿no? Yo trabajé en un hospital casi 10 años como tanatóloga. Entonces sí me identifico con el compañero que realizó estas partes de querer cambiar. Algunas pudo hacerlas. Desafortunadamente la tanatología no es bien reconocida en nuestro país, desafortunadamente. Yo me quedé con muchos proyectos, con muchas ganas de hacer más cosas y decidí jubilarme por eso, como para qué, si no te permiten crecer en esta parte tanatológica en un hospital, no le dan la importancia que se necesita. El nuevo director de enfermería del ex hospital donde yo laboré quitó la tanatología de que no era importante, que no era como tener personal ahí capacitado. Entonces, fue algo muy difícil. Todavía me enoja cuando lo recuerdo, porque y todavía me buscan. Entonces, esa parte del gobierno que no entiende la salud mental, que no necesitan llegar hasta el psiquiatra, que yo les decía, es que somos nosotros como la primer base tanatológica para trabajar esas emociones de un señor, ya no se puede hacer nada, cuando se puede empezar a hacer otras cosas de manera emocional. O sea, médicamente, yo les decía, médicamente ya no se puede, pero emocionalmente sí hay mucho que hacer. Entonces, esa parte no, esta nueva dirección de enfermería que no vio esta parte importante, porque de verdad, como trabajadores de la salud, trabajando las emociones, hasta disminuimos demandas y no lo ven así, porque entienden la parte esta de, estás enojado, se vale que estés, ¿qué vas a hacer con ese enojo? Y entonces, ya cuando les hacemos entender que es parte pues, de lo que viven, de sus pérdidas, de su dolor, de su duelo, entonces nosotros disminuimos demandas. Y pues es un dinero que también al Seguro Social se le puede evitar que gaste, ¿no? En demandas. Entonces dices, bueno, pues no se pudo trabajar esa parte, pero como enfermera y tanatóloga, la verdad yo me descubrí mucho potencial en mí y eso me hace estar
bien, tranquila. Enfermería me dio esa parte y me gusta mucho trabajar con el personal de salud, sobre todo enfermería, para hacerles partícipes de esta experiencia mía, porque es como enfermera, si no trabajas tus duelos, no puedes trabajar con el paciente emocionalmente hablando. Y estoy de acuerdo con el compañero que dijo, no necesitas tener las pérdidas, haberlas vivido, significativas, que te duelan, para ser o tratar de ser con una escucha activa para el otro. Cuando ya se tienen, se viven, se lloran, se gritan, porque ya sabemos que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros de manera personal. Pero yo trabajé la tanatología sin pérdidas significativas en mi vida antes de, y eso es lo que me ha ayudado mucho a mí. Muy bien. Sí, además María Luisa también forma parte, entre tantos diplomados y especialidades que ha tomado, tomó una con nosotros y se dio cuenta que hay diversas maneras de abordar y de luchar por la tanatología, ¿no? Y ella también, junto con unas compañeras, ahorita que Guillermo está en esta parte de cuidados paliativos, pertenece a la Asociación de Enfermería de Cuidados Paliativos, ¿no? Entonces, todo se va a interrelacionar. Sí, bueno, sí, Marcela se retiró, les mando un abrazo, les desea que nos veamos la próxima. La próxima vez ella va a presentar un libro, no sé dónde, y ahí pues esperamos que algún día lo comparte por acá, ¿no? Entonces, pues si no tienen algún comentario más, Edith González, NGA, faltarían nada. No, ningún comentario. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Ahorita la verdad es que estuve trabajando todo el día fuera de la ciudad y regresé corriendo como para que alcanzara a llegar al Congreso y ya, la verdad es que ya no doy una. Muchas gracias y ya tendré la oportunidad de pues de opinar, de hablar, de decir, porque ahorita la verdad estoy bloqueada ya. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces antes de que todos terminen como Edith, pues los dejamos y la próxima sesión que tengamos, pues ya vamos a empezar a trabajar quizás algún tema, ¿no? Algún tema importante por ahí surgía que si la tanatología infantil, que si la tanatología transpersonal, no sé, tantas cosas que hay. Ah, y todos, fíjense, aquí voy a tener mi cucharota. Hablamos de la empatía, ¿no? Pero si dicen que es la empatía, pues muchas veces no sabe dónde, pues no sabe, Dios, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro y bla, 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 bla. Y la empatía, si bien tenemos neuronas espejos y se nace con esa parte empática que podemos hacer el reflejo primario, hay que entrenarnos en la empatía. Y creo que ese sería un gran tema, ¿no? Bermejo, hay un librito que se llama La empatía terapéutica, él es un sacerdote, pero nos maneja la empatía desde el modelo humanista, desde el modelo rogeriano, ¿no? Las actitudes, ¿no? Las actitudes básicas para escuchar al otro, para estar en el lugar del otro, y también las cuestiones fenomenológicas existenciales que ya han mencionado ustedes. ¿Hay tema de dónde cortar? Les mando un fuerte abrazo. Carrie, gracias por todo. Edith, un abrazo, un beso. Sí, que Israel, hermano. Moisés, un abrazo. Guillermo, un abrazo, mi hermano. María Elisa, beso, un abrazo. Y luego te invito ahí a dar las conferencias, porque ya me canso yo de hablar. Angie, Gina y Angie A. Nos vemos. Cuídense mucho. Bonita noche y buen provecho. Gracias, bonita noche. Buenas noches. Que descansen. Gracias, buenas noches a todos. Adiós.